Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión de este mes del Seminario Ambiente, Territorio y Sociedad del Colegio de Jalisco. Nos encontramos aquí en las instalaciones de nuestro colegio, en el Salón Alfonso de Alba, y agradecemos a los presentes y también a quienes nos siguen por las redes sociales. Le doy la bienvenida al doctor, que es nuestro invitado, y la palabra a la doctora Beatriz Núñez, quien nos va a presentar a nuestro invitado de hoy. Gracias, buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros al doctor Manuel Alejandro Meléndez Aldana. Es médico veterinario y zootecnista de profesión. Estudió la maestría en Ciencias en Agronegocios Internacionales y Desarrollo Rural por la Universidad de Talca en Chile y la Universidad de Göttingen en Alemania. El maestro es director de la carrera de Ingeniero Empresarial Agropecuario en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Se desempeña como jefe del Departamento de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la misma universidad. Su experiencia técnica se centra en el análisis y desarrollo de sistemas de producción ganadera y agronegocios. Ha realizado gran cantidad de investigaciones sobre la eficiencia técnica y productiva de los sistemas de producción ganadera, así como el manejo de los recursos naturales. Más recientemente, se ha centrado en estudios de prácticas de manejo ganadero regenerativo, sistemas de pastoreo y su influencia en la fertilidad del suelo, el ciclo del carbono y el cambio climático. Y actualmente está cursando el doctorado en biosistemática ecológica y manejo de recursos naturales agrícolas en la Universidad de Guadalajara con el tema de investigación, balance y cuantificación de los niveles de carbono en sistemas de ganadería regenerativa y sistemas de pastoreo intensivo tradicional. Y por supuesto que ha participado en diversos cursos, impartido cursos a nivel de licenciatura, con todo lo relacionado, por supuesto, producción ganadera, nutrición animal, manejo de sistemas agrícolas, bromatología y, en fin, todo ese mundo tan especializado, ¿sí? Con lo que ha contribuido en diseño y desarrollo y acreditación de programas de estudio, como Ingeniería Empresarial Agropecuaria y Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y pues bueno, su experiencia profesional la trabajó en el sector privado como asesor técnico de sistemas de producción. Él nos va a hablar sobre el papel de las ecorregiones y los sistemas de pastoreo de ganado en relación con la salud del suelo en Jalisco, en México. ¿Sería tan gentil en tomar la voz? Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación. Agradezco la oportunidad que me brindan de presentar este tema. Es un tema que es mi proyecto de investigación de doctorado, bueno, parte de este proyecto. Y pues bueno, les voy a presentar los resultados que hemos tenido y cómo se relacionan esos resultados, obviamente, pues ya en la vida práctica, ¿no? En campo y en los sistemas de producción. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, como pueden ver aquí en la presentación, pues el título ya lo mencionaron, el papel de las ecorregiones y los sistemas de pastoreo de ganado en relación con la salud del suelo en Jalisco. Como bien me describieron mi reseña, mi semblanza, yo soy director de la carrera de Ingeniero Empresarial Agropecuario de la Universidad Autónoma de Guadalajara, pero actualmente estoy cursando mi doctorado en la Universidad de Guadalajara. Y el doctorado, pues por sus siglas, se llama BEMARENA, que es Biosistemática, Ecología, Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas, ¿no? Entonces serían las tres instituciones las cuales estoy representando en este momento. Sí. Ok, bueno, la presentación la dividí en como varios capítulos, como para hacerla un poquito más dinámica. Entonces, primero les quiero empezar hablando de lo que es el ambiente en relación a los sistemas ganaderos, porque entendemos que el ambiente pues es mucho más complejo que solamente un sistema de producción. Entonces, bueno, pues primero como un contexto, pues sabemos que la vida humana es moderna, es ecológicamente dañina. El progreso humano ha generado cambios radicales en los ecosistemas, eso es una realidad, y dentro de ese progreso humano, pues la ganadería es constantemente cuestionada por ser generadora de aspectos ambientales negativos. Con algunos datos de la FAO del 2008,
pues digo, ya reportaron que la ganadería es el responsable del 14.5% de las emisiones antropogénicas globales de gases de efecto invernadero. Y de ese 14.5% que emite o genera la ganadería, el 62% es representado o generado pues, por el ganado vacuno o el ganado bovino. En este caso, pues, las vacas pueden ser cualquier sistema de producción, bovinos de carne o productoras de leche, ¿no? Entonces, de las especies pecuarias de interés humano, de interés técnico, pues por mucho el ganado bovino es el que más gases de efecto invernadero genera. Con mismos datos de la FAO, también podemos ver que Latinoamérica, pues desde donde se representa México, es de los que más o el mayor generador de emisiones en relación con la ganadería, bueno, o con las actividades ganaderas. Alrededor de casi 1.9 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente es emitido por Latinoamérica anualmente. Y pues obviamente pueden ver ahí en la gráfica, en la gráfica circular, que en color rojo aparece pues el ganado vacuno, ¿no? El ganado bovino. Entonces, dentro de los sistemas de producción, pues obviamente el de principal interés en relación a los gases de efecto invernadero, pues tenemos a los bovinos. Y Latinoamérica, pues somos la región que más gases emiten relacionadas con la actividad productiva de ganadería. Pero bueno, viene después una pregunta. ¿El ganado puede beneficiar al clima? Eso es lo que nos estuvimos planteando nosotros, pues como línea de investigación, ¿no? Ya sabemos que se ha planteado y se ha demostrado que el ganado puede perjudicar el ecosistema y las condiciones climáticas, pero nos surgió otra pregunta. ¿Ha empezado a haber conocimientos empíricos de productores, de ganaderos, de especialistas técnicos que andan en campo, que plantean que el ganado no solamente puede o no puede contribuir a los gases de efecto invernadero, sino al contrario, puede revertir el efecto? Entonces, aquí les muestro un estudio que se hizo en Estados Unidos, en White Oaks, es un rancho de Estados Unidos, donde ellos ya lograron demostrar que el ganado, bajo ciertos sistemas de pastoreo, puede generar lo que se llama balance neto negativo. ¿Qué es eso de balance neto negativo? Es de las emisiones que produce el ganado y el sistema de producción contra lo que captura el ganado, ¿okay? Y el sistema de producción. Entonces, por ejemplo, se sabe que los eructos y los gases provocados por el bovino, por ser un rumiante y tener esta fermentación ruminal, pues obviamente va a haber una emisión. Eso no lo podemos quitar, es la naturaleza, es la biología propia del animal, ¿no? Entonces, se calculó alrededor de, por ejemplo, más de 29 emisiones de carbono equivalente. Entonces, eso lo emite. También las emisiones de las heces, pues obviamente las heces que produce el ganado, al caer, liberan gases y obviamente ahí hay un balance o un valor positivo. Las actividades del campo, obviamente, si se tiene que generar algún tipo de movimiento del suelo o pues el movimiento de consumo de diésel por el tractor, etcétera, sacrificio y transporte, entonces todo eso suma o genera valores positivos, ¿no? De emisiones, o sea, lo que no queremos. Pero por otro lado, el balance negativo, por ejemplo, todo lo que podemos guardar de carbono en el suelo por el efecto que genera el pastoreo sobre la vegetación y la creación o la formación del proceso fotosintético. Entonces, sabemos que las plantas tienen un ciclo de vida que al ser podadas o al ser cortadas, en este caso pastoreadas, pues empiezan un proceso de fotosintético para recuperar esas estructuras foliares que fueron consumidas. Y eso lo que hace es jalar, es una bomba de carbono hacia el suelo. ¿Eso quién lo hace? Pues nuestra máquina es la vaca. Nuestra máquina podadora es el ganado, ¿no? Y también, por ejemplo, el carbono que se queda secuestrado en plantas. Y en total, de acuerdo a este estudio, podemos tener hasta menos 3.5 toneladas de carbono neto almacenado en el suelo. ¿Okay? Entonces, eso es pues, un valor muy prometedor, muy bueno, que ya está empezando a haber resultados sobre ese tipo de estudios. Mis datos que les voy a mostrar más adelante van en relación a eso.
Entonces de ahí nos surgió la siguiente conclusión. No es la vaca el problema. ¿Cuál es el problema? Es cómo la criamos. Es el sistema de producción. Porque muchas veces se le echa la culpa a la vaca, de que es que la vaca contamina, es que el ganado es malo, es que ya no hay que comer carne de res porque estamos contaminando, es que ya no hay que producir animales porque eso es malo para el ecosistema, para el medio ambiente. Entonces, no es, nosotros hemos empezado a llegar a la conclusión de que no es la vaca, es cómo la criamos. Y de ahí surgen los diferentes sistemas de producción. Tenemos lo que se llama pastoreo continuo, que el pastoreo continuo básicamente es el método tradicional de producir, en el cual el ganadero pues simplemente tiene una superficie, vamos a hablar 10 hectáreas, y de esas 10 hectáreas pues tiene una carga animal, 50 vacas, y la suelta en esas 10 hectáreas, ¿no? Y pues ahí que coman, ahí que estén, y nadie las controla, y las vacas andan pastoreando por donde quieren, y básicamente no hay un sistema. Eso lo que genera, entre muchos efectos negativos, por ejemplo, puede generar sobrepastoreo, y el sobrepastoreo es que el ganado coma en exceso a las plantas, y al comerse en exceso, pues en muchos casos arranca la raíz y ahí sí empezamos a generar suelos desnudos. Y los suelos desnudos obviamente empiezan a erosionarse, empiezan a degradarse. Y entre muchos otros efectos negativos del pastoreo continuo. Pero por otro lado tenemos el pastoreo planificado o el pastoreo regenerativo, que es el que yo les voy a platicar un poquito más adelante, y es el que estamos evaluando. Entonces, estos pastoreos planificados básicamente buscan que el ganadero controle el cómo, el dónde, el cuándo el ganado debe de pastorear. Para al llevar esos controles podemos generar un efecto de beneficio al ecosistema, los famosos servicios ecosistémicos. Entonces podemos empezar a secuestrar carbono, podemos a generar mayor infiltración de agua, mayor diversidad microbiana, colaborar con la fauna nativa. Entonces, en lugar de volvernos el problema, pues nos volvemos la solución. Entonces, eso es lo que se empezó a plantear en este tipo de estudios. Ok, ahora pasando al suelo, que sería nuestro pues, capítulo número 2. Para ponernos un poquito en contexto, pues sabemos que hay una realidad en el mundo y en México y en Jalisco no estamos exentos de esto, pues que es la degradación del suelo, ¿no? La degradación de los suelos es un problema a nivel global. La FAO 2025 acaba de reportar unos datos que no son nada alentadores, en el cual arriba del 33% de la superficie terrestre mundial está erosionada o presenta un grado de erosión y de degradación. Entonces eso es pues, bastante preocupante. Pero para entender este fenómeno, pues hay que conocer las definiciones, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo degradación que erosión que desertificación. Muchas veces los usamos como sinónimos y no son sinónimos. ¿Qué es la degradación? La degradación es el cambio en la salud del suelo, que resulta en una disminución de la capacidad del ecosistema para producir bienes o prestar servicios para sus beneficiarios. ¿Y quiénes somos los beneficiarios del suelo? Pues básicamente todos los seres vivos, ¿no? Entonces, si un suelo pierde su salud y esa pérdida genera que las plantas ya no tengan nutrientes, estamos hablando de degradación. Si un suelo pierde su cobertura y esa cobertura vegetal genera que la fauna nativa ya no tenga ese resguardo, ya no tenga esa protección, pues obviamente estamos hablando de degradación. Y pues también nos pega al ser humano. Si el suelo pierde su capacidad de producir productos agrícolas, cultivos, hortalizas, granos, etcétera, pues también estamos hablando de degradación. Entonces la degradación es que el suelo ya no pueda prestar sus servicios ecosistémicos. Ahora vámonos a la erosión. ¿A qué se refiere la erosión? La erosión es la pérdida absoluta de suelo, o sea, aquí sí estamos hablando de un proceso físico donde se pierde la capa superficial del suelo y los nutrientes que están ahí. Sabemos que la primera capa del suelo, los primeros 10, 15 centímetros del suelo, es donde se concentra todo lo que llamamos materia orgánica. Es donde están los microorganismos, es donde están las raíces, es la parte nutritiva del suelo. Las capas más profundas ya es la parte inorgánica, ya son los minerales, la roca madre, etcétera. Entonces, si perdemos por erosión esa capa, esa primera capa de suelo,
estamos perdiendo la capacidad de nutrir el suelo a todos los demás organismos vivos. Entonces no queremos que se nos erosione el suelo, pero el suelo sufre erosiones de forma natural. Por ejemplo, la erosión hídrica, que es el arrastre del suelo por medio de los ríos, de la lluvia, pues obviamente se arrastra el suelo y eso es erosión. Y existe y va a suceder y va a seguir sucediendo. O tenemos la erosión eólica por el viento. Esas tolvaneras que de pronto vemos y que levantan las polvaneras y arrastran el suelo, eso es erosión. Ahora, hay erosión natural, que es normal, y hay erosión que ya se vuelve un problema, ¿no? Cuando generamos demasiadas capas de suelo desnudo y el suelo por medio del viento se empieza a arrastrar, ahí tenemos ya un problema. ¿Okay? Entonces, la erosión va a suceder, pero queremos generar que sea de una forma natural, no una forma provocada por el ser humano. Y por último tenemos lo que es la desertificación. Y la desertificación es el cambio irreversible de la tierra a tal estado que ya no puede recuperar su uso original. Entonces, pues ya no queremos, o sea, el peor escenario es la desertificación. Cuando ya hemos maltratado y desgastado tanto a nuestros suelos que ya no puede recuperar esos nutrientes, ya no puede recuperar esa capacidad de retención de agua, ya no puede recuperar esa capacidad de producir alimentos. Ahí ya hablamos de un suelo desertificado. Y pues ese es un estado que no pudiésemos revertir, ¿no? Entonces es al escenario que no queremos llegar. Ok, entonces, hablando ahora de salud del suelo, porque decíamos que la desertificación, perdón, que la degradación es el estado de salud del suelo. ¿Qué es la salud del suelo? Muchas veces lo confundimos con fertilidad del suelo y no es lo mismo. La fertilidad del suelo es un componente solamente de la salud del suelo. O sea, la salud del suelo es un concepto más global, más completo, ¿no? Más general. Entonces, básicamente se define como esa capacidad que tiene el suelo de funcionar como un ecosistema vivo. Sustenta plantas, animales, microorganismos y a los mismos seres humanos. Implica mantener la productividad biológica, la calidad ambiental, promover la salud de los seres vivos, mientras mantiene su estructura, composición y esa capacidad de resiliencia frente a cambios ambientales. Entonces, se fijan, es un concepto muy complejo, es bastante amplio, estudiarlo por sí solo es bastante complicado, porque tiene muchas aristas, tiene muchas vertientes. Pero para hacerlo un poquito más digerible, la salud del suelo básicamente es que el suelo mantenga sus propiedades físicas, químicas y biológicas y todavía nos dé para mantenernos a todos los seres vivos. Si el suelo empieza a perder su capacidad física o química o biológica, ya no hablamos de un estado de salud. Ya empezamos a hablar de degradación o los demás conceptos que ahorita les mencioné. Y, por ejemplo, para estudiar la salud del suelo, no solamente podemos pensar en la parte de fertilidad, que, por ejemplo, en las ciencias agronómicas, pues muchas veces nomás se evalúa la fertilidad del suelo. ¿Cómo está químicamente tu suelo? ¿Cómo está físicamente tu suelo? ¿Cómo está biológicamente tu suelo? Acá tendríamos que evaluar su estructura, su biodiversidad, los ciclajes de nutrientes que genera y la resiliencia que tenga el suelo a soportar la actividad humana. Entonces, eso es lo que nosotros en el estudio estamos intentando evaluar, la salud global del suelo. Algunos datos de la FAO, por ejemplo, ya predicen que va a haber pérdida de suelo en toneladas hectáreas año. Esto quiere decir pérdida de suelo, estamos hablando de erosión. Podemos ver en este mapa en color rojo lo que se ve como un gran porcentaje de erosión o suelos erosionados. Y pues obviamente la escala de colores nos representa el rojo un escenario muy negativo, el verde donde todavía no estamos en problemas. Lo que llama la atención de este mapa es el color entre amarillo claro y amarillo un poquito más intenso, que gran parte del mapa ya está en esa parte. Entonces, ¿qué nos está indicando? Que ahorita estamos en un punto decisivo para poder empezar, bueno, ya estamos tardándonos, pero de revertir estos problemas, ¿no? Ya brincar a los naranjas rojos sería caer en desertificación, que ya lo vimos, es bastante complicado, ¿no? Y obviamente queremos estar en los verdes, eso sería el escenario positivo, el mejor escenario. Ahorita estamos en un punto medio, que no es alentador porque la tendencia es a que esto siga sucediendo. Entonces tenemos que encontrar alternativas de producir alimentos que contribuyan a mejorar
o a revertir estas pérdidas o estas erosiones. Aquí tenemos otro mapa que me habla del efecto de la presión del ganado y la mecanización en la compactación del suelo. O sea, ¿qué tanto influye el ganado o la mecanización? Hablemos de tractor, camiones de carga pesada, etcétera, en el suelo cuando se compacta. El rojo es una influencia altamente negativa, el amarillo, podríamos llamarlo, de influencia negativa media, y todo lo que es gris no hay una influencia, o sea, no hay una afectación todavía. Entonces podemos ver que hay algo de rojos, algo de amarillos, todavía hay zonas grises, pero también hay que interpretarlo. Las zonas grises, por ejemplo, es todo el polo norte, toda la parte norte, que pues ahí no hay actividad ganadera o muy poca, entonces pues eso no cuenta. Lo más preocupante, vean Brasil, la zona del Amazonas, Estados Unidos, todo lo que le llaman el corredor del maíz, Asia con India, China, Europa, México estamos en amarillo, o sea, todavía no estamos tan mal, pero tampoco estamos bien. Entonces, sí hay una muy alta presión del ganado y de la mecanización sobre el suelo. Eso es, pues, los antecedentes, ¿no? Ahora, México, ¿cómo estamos hablando de nuestro país? Pues nivel de degradación del suelo en millones de hectáreas. Esa grafiquita de pastel nos representa una degradación ligera, moderada, severa o extrema. Lo bueno es que en rojo todavía no tenemos mucho, muy poco el porcentaje, un 2% en extremo, pero severo y moderado, que serían el verde fuerte y el verde un poquito más claro, sí hay ya bastantes zonas, ¿no? Y ligero. Entonces, estamos entre, yo creo que un punto medio, de medio a un escenario un poquito ya cayendo en lo negativo, de nivel de degradación del suelo aquí en México. Entonces, estos son datos de la CONAFOR, son datos no muy actuales, 2003, entonces ahorita para 2026, 25, perdón, yo creo que estamos todavía un poquito peor que estos escenarios. Y hablando de causas de la degradación del suelo en México, o sea, ¿qué está provocando esto? Podemos ver ahí la lista de actividades agrícolas, que es en su mayoría ese color como cremita, podríamos llamarlo, y vean que el segundo color que sobresalta es ese verde oscuro, verde un poco más oscuro, que es el sobrepastoreo, o sea, el exceso de que los animales consuman de más el pasto. ¿Okay? Luego viene la deforestación, urbanización, sobreexplotación de la vegetación y la actividad industrial. Muchas veces le echamos culpa a la actividad industrial o las políticas públicas de los estados y del gobierno federal van sobre la actividad industrial o sobre la urbanización, que eso es lo que estamos degradando los ecosistemas, y vean que realmente donde está el impacto es la actividad agrícola y sobrepastoreo. Es ahí donde deberíamos de poner la atención para empezar a revertir todos estos efectos negativos. Y pues esos son escenarios pues, que muchas veces no nos damos cuenta como ciudadanos, y pues vemos que creemos que una industria, porque vemos que genera mucho humo y que decimos, ese es el problema, y la realidad es que no sabemos dónde colocar las estrategias de políticas públicas para revertir este tipo de efectos. Entonces, ¿cuál es la situación actual de la salud del suelo? Hablando en términos generales, globales, pues sabemos que la salud del suelo desempeña una función decisiva de amortiguación y regulación del cambio climático. El suelo es nuestro aliado clave para revertir el cambio climático, pero pues ya hay una degradación y una desertificación del suelo. Son retos ambientales que tenemos. Aproximadamente el 33% de nuestros suelos sufren una degradación moderada severa. Los terrenos agrícolas disponibles per cápita para producir ganado ha disminuido un 20% entre el 2000 y 2017. O sea, cada vez hay menos terrenos disponibles para la agricultura. Entonces, y en la ganadería. Entonces eso se vuelve un reto para los ganaderos y los agricultores de cómo le vamos a hacer. Y la degradación provocada por el ser humano afecta alrededor del 34% de los terrenos agrícolas, que esto se calcula alrededor de 1.660 millones de hectáreas aproximadamente. Entonces es una superficie bastante importante. Algunos datos más generales, por ejemplo, aquí es el alcance de la degradación del suelo provocada por el ser humano en millones de hectáreas en diferentes zonas, entrando al tema de las ecorregiones, en zonas áridas, en zonas húmedas, por ahí tenemos algunos datos. Digo, lo más relevante para no mencionar todos los números,
podemos ver que ambas zonas están en grave, están cerca del 50%, o sea, representa el 50% en millones de hectáreas, y en las zonas húmedas hay una mayor presión. Pueden ver que el número de hectáreas es mayor en zonas húmedas que en zonas áridas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo interpretamos? Que en zonas donde hay mayor cantidad de recursos naturales, el humano genera mayor degradación. O sea, si nos vamos a zonas húmedas donde hay frutales, donde hay mucha agua, donde hay mucha vegetación, el humano tiende a degradar más. Si hay menos recursos, somos un poquito más precavidos o intentamos no degradar tanto. Ese es un efecto antropogénico del ser humano propio, que donde hay más, tendemos a cargarle la mano más. Aquí vemos ahora en temas de superficies en cuanto a diferentes tipos de manejos de pastoreo, como de secano, cuando hay regadío, cuando son pastoriles o cuando son tierras forestales, qué tanta superficie está en riesgo de degradación, y podemos ver que el mayor riesgo cae en las tierras de regadío, pero en millones de hectáreas las que más tienen afectación son los pastizales. Estamos hablando de 660 millones de hectáreas aproximadamente, por obviamente la extensión que representan, ¿no? Vean que pastizales son alrededor de 1.910 millones de hectáreas, y de esas 660 están en riesgo de sufrir degradación. Entonces es ahí donde debemos de presentar estrategias y pues, mostrar nuestra intención para revertir todos estos problemas. Entonces, el suelo, pues ya lo estudiamos, ya lo conocimos un poco, es nuestro sustento, pero lo estamos degradando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues conocer el ciclado del carbono. El carbono, pues es un ciclo, va a salir a la atmósfera, pero debe de regresar a los diferentes componentes del ecosistema. Uno de ellos es el suelo. Eso se le llama secuestro de carbono, ¿ok? Es cuando por medio de la actividad productiva, en este caso la ganadería, con manejos regenerativos, podemos fijar carbono en el suelo. Y ese carbono se queda ahí, se estabiliza por milenios y empiezan a volverse moléculas que van a propiciar la acumulación de materia orgánica. ¿Okay? Entonces el carbono superficial va a estar en los primeros 40 centímetros del suelo. Es un carbono que es de ciclaje muy rápido, o sea, constantemente está cambiando de forma molecular y se está moviendo. Mientras que el carbono profundo es de 1 a 2 metros de profundidad o más, y ese dura miles de años ahí guardado. Y no se degrada, no se desintegra, y es el carbono que queremos ir guardando constantemente. Cuando entramos y hacemos, por ejemplo, una excavación profunda con maquinaria y rompemos el suelo a 5 metros de profundidad, lo que hacemos es liberar todo ese carbono profundo. Todo ese carbono profundo se va a la atmósfera y se vuelve gases de efecto invernadero. Entonces, esos agujeros profundos que vemos en las ciudades o en los potreros, en los terrenos, de 10 metros, 5 metros de profundidad, simplemente estamos sacando todo el carbono y lo estamos mandando a la atmósfera, y estamos poniendo nosotros un plástico en la cobertura del mundo. Y después tenemos los problemas de cambio climático, de por qué hace tanto calor, de por qué caen unas tormentas tan torrenciales, por qué cae granizo cuando no debe caer granizo, pues porque nosotros mismos lo estamos provocando. Bueno, y ya cayendo un poquito más al tema, que es el manejo regenerativo, el ganado bajo este tipo de manejos puede capturar carbono a un ritmo de 4 a 9 toneladas por hectárea al año. Eso es un mundo de carbono que estamos jalando de la atmósfera hacia el suelo. Todo generado por el ganado. Esa vaca que ha sido tan cuestionada y tan castigada y tan señalada por ser contaminante, es la solución. ¿Pero cómo? Pues sabiéndola manejar, sabiendo hacer un buen sistema de producción. Ahí aquí está un mapa que me gusta mucho, es de la FAO, lo publicó recientemente, 2025, y es cómo está la salud del suelo absoluta. Y pues lo podemos ver igual en paleta de colores, donde el rojo es pues que hay una severa afectación o una severa, constraint, o sea, un problema constante, y en verde pues no hay constraint, no hay problemas.
Entonces, siempre con mis alumnos de las diferentes asignaturas les pregunto, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Muy verde, muy amarillo, muy rojo o qué, o cómo lo plantean, ¿no? Entonces me dicen, profe, pues lo vemos medio amarillo y anaranjadito. Entonces le digo, híjole, eso ya es un problema, ¿no? Porque estamos cayendo en severe constraints, frequent severe constraints, o partially with constraints, o sea que ya estamos en problemas. Le digo, y pues pensemos unos 10 años más, todo va a ser rojo, ¿no? Entonces, pues ya no va a haber vuelta para atrás y ¿cómo le vamos a hacer? O sea, pues el humano aquí va a seguir en 10 años, en 20, en 30. ¿Cómo le vamos a hacer, no? Entonces es un mapa que me gusta mucho porque lo plantea, lo visualiza de forma muy clara. Ok, ahora vamos a pasar al tercer capítulo, que es el clima. Pues el clima sabemos que es pues, estos efectos naturales provocados por la parte geológica, hidrológica, edafológica, pero pues nosotros para estudiarlo tenemos que hacerlo desde una forma un poquito más cuantitativa. Entonces, ¿cómo lo llevamos a esa cuantificación? Pues por medio de determinar ecorregiones. ¿Y qué es una ecorregión o una región ecológica? Pues es una unidad geográfica relativamente grande, que se distingue por tener características similares en cuanto a sus especies de flora y fauna, sus dinámicas ecológicas, o sea, procesos naturales, interacciones biológicas, y sus condiciones ambientales. Clima, tipo de suelo, geología, hidrología. En México tenemos una gran diversidad de ecorregiones. Pueden ver ahí en colores las diferentes ecorregiones que tenemos, desde las selvas cálido-secas, las selvas tropicales, las grandes planicies, etcétera, ¿no? Entonces, al México, al ser un país megadiverso, al tener tantas ecorregiones, se vuelve de especial interés para este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque lo que hagamos en nuestro país puede ser similar o replicable a otras ecorregiones del mundo. Por ejemplo, Jalisco tiene por lo menos 3 ecorregiones, que son esas 2 verdes y la roja. Entonces, yo lo que hicimos, escogimos las 3 ecorregiones que tiene Jalisco y los resultados que encontramos, pues lo podemos traspolar a las mismas ecorregiones en otras partes del mundo y abarcamos una gran cobertura geográfica. ¿Okay? A eso se le llama gradiente ecosistémico o gradiente ecológico. O sea, lo estamos ampliando a diferentes partes del mundo. Hablando de las regiones climáticas de Jalisco, pueden ver ahí en colores, en diferentes colores, pues que Jalisco tiene diferentes regiones donde se comparten esas características meteorológicas, principalmente temperatura y humedad o precipitación, y pues que son persistentes durante lo largo del tiempo, ¿no? Entonces podemos ver la zona más de la costa, la parte aquí de la zona metropolitana y algunos manchones de un verde un poquito más oscuro, y la parte de los altos de Jalisco, la parte norte, podemos ver que se torna de otro color, que es una región ya más árida, más pegada a Aguascalientes, a Zacatecas, que es donde empieza el que se llama desierto chihuahuense, ¿no? Hacia arriba todos los estados ya serían el desierto chihuahuense. Entonces nosotros escogimos ranchos que estuvieran en las 3 ecorregiones para llevar a cabo nuestro estudio. Y bueno, pasando al capítulo número 4, el ganado, pues ya lo dijimos, ¿no? Y esto es una constante, los que estamos en el medio ganadero, los que somos especialistas en este sector, pues siempre escuchamos esto, ¿no? La ganadería genera gases de efecto invernadero y es la que provoca el calentamiento global. La ganadería degrada y desertifica los suelos. La ganadería incrementa costos de producción y hace que el productor pierda esa rentabilidad y pues se vea afectado su dinámica familiar. La ganadería provoca pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Y pues lamentablemente tienen razón, o sea, no podemos negar que sí, una ganadería mal manejada tendrá esos resultados. Y pues son los resultados que hasta ahorita hemos estado viendo. Pero pues tampoco podemos simplemente decir dejemos de producir ganado. Como esas, hay algunas opiniones generales que dicen, pues ya no produzcamos ganado, ya no comamos carne, ya no generemos esta actividad económica,
Porque, por ejemplo, algunos datos, se estima que alrededor de 1.300 millones de personas en el mundo, o sea, el 16% de la población global, dependen directa o indirectamente de la ganadería para su sustento a nivel mundial. Entonces, ¿qué le vamos a decir a esa gente? Ah, ¿sabes qué? Pues a ver, búscate otro trabajo, búscate hacer otra cosa porque ya no vas a poder producir ganado. Entonces, pues no es ni económica ni social, mente viable, es decir, simplemente prescindimos de la ganadería. Y otro dato que es relevante y a mí me sorprendió cuando lo encontramos, es que el 25% de la superficie de la tierra mundial está destinada al pastoreo del ganado. O sea, del mapamundi, si lo dividimos en cuatro, una cuarta parte es pastoreo de ganado. Entonces, ahora díganle a toda esa gente, deja de pastorear tu ganado y pues dedícate a otra cosa, ahí a ver qué te pones a hacer. No es viable, no es real decir, dejemos a la ganadería y volteemos a ver otra cosa. Por ejemplo, ahora producción, datos otra vez de FAO y de este autor, Tubileto. Ellos mencionan que la producción de proteína animal por región, América Latina es el segundo a nivel global, solamente superado por Asia, pero lo relevante aquí es que nosotros, en ese circulito, pueden ver el color rojo, la carne de bovino somos los que más millones de toneladas de proteína animal generamos, como región, ¿no? Como Latinoamérica. Entonces, pues somos un actor muy importante en este tipo de sistemas de producción. Dependemos, nuestras economías dependen de estos sistemas de producción. Nuestro bienestar como sociedad, como comunidades, dependen de que estos sistemas de producción sigan funcionando. Pero ya también vimos que generan efectos negativos. Entonces, pues, ¿dónde estamos parados, no? Pues tenemos que encontrar una solución. Tenemos que encontrar la alternativa para seguir produciendo, pero producir de una forma sustentable. Producir de una forma ecológicamente amigable. ¿Y cuál es esa solución? Pues es esta, la ganadería regenerativa. ¿Qué es la ganadería regenerativa? A lo mejor es un concepto nuevo para muchos. Tiene, pues si bien ya las ideas ya son desde los años 80, inclusive un poquito antes, pero como metodología, como modelo, es relativamente reciente, tendrá a lo mejor una década, que ya hay algunos estudios que avalan este tipo de modelos. Y pues este modelo de manejo ganadero regenerador, ¿qué es lo que busca? Primero que nada, capturar y almacenar carbón. Recarbonización de los suelos degradados, renovación de los ecosistemas, revertir la desertificación, aumentar la productividad y eficiencia técnica, incremento de la cobertura vegetal e incremento de la biodiversidad. O sea, todos los servicios ecosistémicos. Renovar los servicios ecosistémicos, eso es lo que busca la ganadería regenerativa y pues producir. Seguir produciendo proteína animal, seguir generando economía y seguir generando bienestar pues para la población que se dedica o depende de estas actividades. Y pues ya para caer en el último capítulo, que es la investigación propiamente, o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros como grupo de investigadores? En lo particular su servidor, como líder de este proyecto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues nosotros estamos comparando el pastoreo continuo contra el pastoreo regenerativo. Esa es básicamente la base de nuestro estudio, ¿ok? Sabemos que el pastoreo continuo es el degradador, el erosionador, el problema, y hay algunos autores y algunos conocimientos empíricos que dicen que el pastoreo regenerativo es la alternativa, la solución. Pues hay que llevarla a la parte científica y realmente tener los datos que lo demuestren. Entonces, eso plantea nuestro estudio, esta comparación, ¿ok? Y básicamente el pastoreo regenerativo es densidad animal más periodo de ocupación más tiempo de descanso. Básicamente así se explica de forma muy, muy rápida. Y pues el pastoreo continuo ya se los mencioné, simplemente dejar el ganado en el potrero y que esté comiendo sin ningún control. Entonces, hablando ya del proyecto, pues ¿cuáles son los objetivos? Nuestro objetivo general es comparar los niveles de almacén de carbono en la biomasa de 3 componentes que son los más importantes: la parte vegetal, las heces del ganado y la parte edáfica o el suelo, en 2 tipos de manejos ganaderos contrastantes, como se los mencionaba, regenerativo contra continuo, en 3 regiones agroclimáticas diferentes. Y esto lo hicimos en 2 épocas del año, la época de secas y la época de lluvias. ¿Por qué? Porque sabemos que los ecosistemas se comportan muy diferentes
con el estímulo de la lluvia o con el estímulo de la seca, ¿no? Entonces tenemos que tener los dos escenarios. De ahí derivamos 3 objetivos específicos. Los pueden ver en colores, porque el primero ya lo cumplimos, son los datos que les voy a mostrar, que es determinar el efecto del sistema ganadero sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos en relación con su fertilidad y productividad, basándonos en la conceptualización de los sistemas que se están evaluando. El segundo objetivo lo estamos trabajando, que es cuantificar el carbono almacenado y la composición bromatológica de los pastos, en este caso la parte vegetal, las heces de lo mismo, ¿no? De los dos manejos ganaderos en las condiciones climáticas diferentes. Y el último objetivo que vamos a empezar, si todo sale bien, esperemos que sí, en enero del próximo año, sería establecer el modelo de almacenes de carbono por manejo ganadero, por región, y de ahí estimar pues ese carbono dónde está, si en la biomasa vegetal, heces o en el suelo. O sea, ya generar modelos para las predicciones de cómo se pueden comportar si se hace un tipo de manejo ganadero en una región en específica, y eso ya es la evidencia científica que se puede ser replicable pues prácticamente a casi cualquier parte del mundo, obviamente hablando que sean regiones ecosistémicas o ecorregiones similares. Nuestra hipótesis que nos planteamos es que la ganadería extensiva generará altos niveles de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. En contraste, un manejo ganadero regenerativo contribuirá a mejorar el equilibrio de la dinámica de dióxido de carbono, generando sistemas productivos más eficientes. Esa es nuestra hipótesis de la investigación. Como les decía, el objetivo número 1 ya lo cubrimos. Tenemos una publicación científica en una revista de especialidad, en un journal que se llama Agriculture Ecosystems and Environment. Es una revista que tiene un factor de impacto de 6.4 de cuartil 1. Es muy buena revista, es del Xavier. Y ese artículo ya está publicado, lo podemos compartir sin ningún problema. Y pues obviamente son los resultados que ahorita les mostraré. Entonces, los sitios de estudio. ¿Cuáles son nuestros 3 sitios de estudio? Como les decía, son 3 ecorregiones. Nosotros las categorizamos como dry, semi-dry o árida, semiárida, temperate o templada y warm, pues cálida, ¿no? Pueden ver que ahí están los municipios, Tepatitlán de Morelos, Tlajomulco de Zúñiga y El Limón. Pueden ver todas las condiciones que comparten, bueno, que describen cada ecorregión, desde su longitud, latitud, su altura sobre el nivel del mar, su pendiente, su clasificación de acuerdo a Köppen-Geiger, su tipo de suelo, su tipo de vegetación, su promedio de temperatura anual, su promedio de precipitación y pues los meses con mayor precipitación o precipitación arriba a 100 milímetros. Esto pues meramente es descriptivo como para conocer los sitios de estudio y saber que son diferentes, o sea que sí son 13 ecorregiones diferentes y así están categorizadas las 13 ecorregiones, ¿no? Y ahí lo podemos ver en el mapa, un poquito el mapa de Jalisco, donde se ubica y los 3 municipios, ese gradiente ecosistémico que yo les mencionaba, y abajo pues podemos ver una listita, una 3 serie de fotos de los ranchos, ¿no? Esos son fotos reales de los ranchos. Y obviamente conocer los ranchos. Bueno, aquí va a ser a lo mejor un poquito muy técnico la descripción de estos ranchos, pero lo importante es que vean ustedes dentro de esto que los ranchos son función zootécnica, todos de la misma función zootécnica, que es pie de cría de razas de ganado. Ahí pueden ver el nombre de las razas de ganado. Los años que tiene de implementación de manejos regenerativos, en este caso 6 años de implementación. Y lo interesante es, vean lo que dice días de descanso, 324 días de descanso, por ejemplo, este rancho. ¿Qué es eso de días de descanso? Es el tiempo que el ganadero deja un cuadrante sin animales. O sea, es el periodo de recuperación que tiene la vegetación para producir su efecto fotosintético y su ciclaje de nutrientes. Mientras más días de descanso, más recuperación tiene el potrero, más recuperación tiene la vegetación, más se establecen los servicios ecosistémicos y pues obviamente es mejor, ¿no? Para el ecosistema. Entonces, eso es lo que se trata estos manejos regenerativos. ¿Cómo se logran esos 324 días de descanso? Pues haciendo muchas divisiones, haciendo muchas rotaciones al día, que el ganado no dure más de 8 horas de periodo de permanencia en cada cuadrito, mucha rotación, mucha división de potreros, mucho manejo.
¿Ok? Ese es el chiste, que el ganadero realmente sea ganadero. Si se dice ganadero, tiene que estar con el ganado. No hay ganaderos con que dicen, es que yo lo suelto allá al cerro y lo veo cada 5 meses. Pues eso no es ganadero, no está con el ganado. Esos servicios, ese tipo de manejo ganadero no nos sirve. Es el que genera daños ecosistémicos. Ahí están la comparación. Vean la cobertura vegetal es el mismo rancho, nomás el ganadero dejó una superficie para pastoreo continuo y otro con su manejo regenerativo. Vean la cobertura vegetal en época seca. Eso es en mayo 2023, si mal no me equivoco. No sé si recuerden, mayo 2023 fue de los calores, de las épocas más calurosas, fue el catalogado el año más caluroso que se tiene registro en la historia. Y vean la cobertura vegetal de regenerativo. Sí se ve seco el pasto, pero esa cobertura vegetal hace el amortiguamiento del suelo. Hace que los microorganismos, la macrofauna, la microfauna, tenga donde resguardarse. Se captura agua, el agua no se evapora. Entonces, ahora vean el contrario, ¿no? Totalmente descubierto por el pastoreo continuo, ese suelo desnudo, viene la erosión hídrica, la erosión eólica, pues ahí donde se cubre un animalito, donde se almacena agua, pues no. ¿Okay? Entonces, eso es una imagen del contraste de los dos sistemas ganaderos. Pasando al otro rancho, el de la región templada, este es un rancho más pequeño, solamente 20 unidades animal, también ganado bovino de razas europeas, y aquí le dan 108 días de descanso, es menos el descanso, pero estamos hablando de un buen descanso, 108 días, arribita de 3 meses. Entonces, 3 meses, pues es un tiempo considerable para que la vegetación establezca todos sus procesos. Y podemos ver el contraste también, pastoreo regenerativo contra pastoreo continuo. Otro indicador importante es el tipo de vegetación que se desarrolla. No sé si logren ver en el pastoreo continuo, se ven más arbustivos, se ven los famosos huizaches, los famosos mezquites, que a muchos ganaderos no les gustan. ¿Por qué? Pues porque los ven como plantas malas, los ven como árboles que no son forrajeros, entonces pues no les gusta que haya mezquiteras y huizacheras en sus potreros. Eso es un indicador biológico. La mezquitera y la huizachera te están diciendo le falta nitrógeno a tu suelo. Entonces, el árbol se posiciona en esos suelos. Es arbustiva, quiere decir que ese suelo está degradado. El de mi lado derecho, se ven como esos arbustivos, y en el otro lado casi no se ven, se ve puro pastito, ¿no? Puro pasto, puro zacate. Eso quiere decir que el mismo ecosistema se está regulando. Entonces, si hacemos manejo regenerativo, va a haber más pastura para el ganado. Va a estar equilibrado el ecosistema. Si no hacemos ese tipo de manejos, empezamos a generar que el ecosistema busque cómo regularse y nos provoca el crecimiento de plantas que no son tan apetecibles para nuestro ganado, pero buscan regular el ecosistema. Y por último, el rancho Las Piletas, está en El Limón, una región mucho más cálida, allá para el Plan de Navarro. Es un rancho que también pie de cría, aquí hay razas europeas y algunas cebuinas. Ellos dan 224 días de descanso, o sea, también muy buen descanso. Y pues ahí la foto pueden ver que es una zona sumamente arbolada, sumamente con cobertura vegetal, muy calurosa, mucha humedad. Y pues bueno, aquí lo mismo. Manejo regenerativo contra pastoreo continuo, pues se ve la diferencia de cobertura vegetal en la época seca. Este es mayo 2023. Pues pueden ver, ¿no? O sea, la foto habla por eso lado. Donde se hace un manejo regenerativo hay cobertura vegetal. Donde se hace un pastoreo continuo, pues no deja nada el ganado. O sea, pues se degrada el suelo, se acaba la vegetación. Ok, ya pasando a la recta final, pues la metodología científica que hicimos. Primero zonificamos los sitios, o sea, pues encontramos los sitios, cuáles ranchos, en qué potreros, bajo qué características ecorregiones se comparten, cuáles son las diferencias. De ahí definimos las fechas de muestreo por medio de climogramas, definimos la época cálida seca y la cálida húmeda. Fuimos a campo, colectamos las muestras de pastos, heces y suelo, determinamos la respiración del suelo in situ. De ahí pues, nos trajimos esas muestras al laboratorio, hicimos los análisis de parámetros de salud del suelo y bromatológicos,
Y pues por último determinamos los factores que influyen en la salud del suelo y la productividad de los potreros. Es un poquito como el esquema general de lo que hicimos. ¿Cuáles son nuestros datos, nuestro diseño experimental? Tenemos un N de 120 datos. Son 3 factores, que son el clima, el manejo de pastoreo y la época. De esos 3 factores, pueden ver que el clima tiene 3 niveles, o sea, las 3 regiones: cálida subhúmeda, templada subhúmeda y semiseca con invierno y primavera secos. El pastoreo tiene 2 niveles, regenerativo y continuo. La época tiene otros 2 niveles, seco y húmeda. Años de trabajo, 2023, 2024. Total de 40 variables, 15 edáficas o de suelos, 14 de biomasa vegetal y 11 de heces. Ese es como todo el panorama de nuestros datos. ¿Qué análisis le hicimos? Importante mencionar, se hicieron los supuestos, se comprobaron los supuestos de normalidad y homocedasticidad. No se cumplieron, o sea, los datos no eran normales ni tenían el tema de homocedasticidad. Entonces, pues, nos fuimos por la estadística no paramétrica. Hicimos 2 tests, del de Wilcoxon y el de Kruskal-Wallis, para las comparaciones individuales. De ahí nos fuimos para hacer un PERMANOVA de 3 vías, un análisis multivariable de factores. Después hicimos un NMDS, que es una ordenación, y terminamos con un NanoSim y un SIMPER para corroborar los datos que nos mostró la ordenación. Aquí están ya algunos resultados. La tabla es bastante grande, puede resultar complicada analizarla toda, pero lo relevante es manejo regenerativo. Todas las variables son mejores que el continuo y altamente significativas. Por ejemplo, esas dos, BDs, densidad aparente y porosidad, los dos son significativas y son mejores los parámetros en regenerativo que en continuo. O sea, por ejemplo, porosidad, 55% contra 50%. 5% más de porosidad tiene o se provoca por manejo regenerativo. Estadísticamente comprobado. O sea, científicamente aquí no hay con que sí creo o no creo. Nitrógeno, 0.29 contra 0.17, también mayor contenido de nitrógeno en el suelo. Todo lo que es el carbono, 4.19 contra 2.55. Carbono orgánico total, 2.57 contra 1.45, y materia orgánica, 4.37 contra 3.18. Las 3 altamente significativas. O sea, también el carbono, se está capturando más carbono por manejos regenerativos. Y por último, pues todo lo microbiológico, carbono de la biomasa microbiana, respiración del suelo, productividad, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está. Ahora vámonos a algunas grafiquitas. Aquí pueden ver, por ejemplo, la interacción entre el pastoreo y las ecorregiones. Lo más relevante es, la grafiquita negra es el pastoreo continuo, la grafiquita gris es el regenerativo. En todos es mejor la grafiquita gris. Me explico. Densidad aparente, que es la primera. Cuando la gráfica es menor, es mejor. ¿Por qué? Porque a menor densidad, mayor espacio aéreo y mayor capacidad de retención de humedad. En las 13 ecorregiones, el manejo regenerativo tiene menor densidad aparente que en los manejos continuos. Ahora vámonos al siguiente, que es materia fecal o las heces. ¿Cuántas heces había en los potreros? Aquí podemos ver que la barra negra o la barra así oscura es mayor que la gris. Quiere decir que encontramos más heces en los potreros en el continuo que en el regenerativo. ¿Eso cómo se explica? Pues que no hay degradación de las heces. O sea, las heces no hay microorganismos que las estén degradando y las estén incorporando al suelo. Si están ahí presentes es que nadie las está degradando. Si hay menos contenido de heces es que ya se degradaron y ya se devolvieron al suelo. Ciclaje de nutrientes. Y por último, RS, respiración del suelo, la actividad microbiológica. Barra gris más alta quiere decir que hay más actividad microbiológica en el regenerativo que en el continuo. Entonces, pues simplemente estamos demostrando que sí, que el regenerativo presenta muchísimo mejor características de salud del suelo. Y ahora los otros factores, la época, dry-wet, contra las 3 ecorregiones, pues era de esperarse que en la época húmeda pues tuviera mejores parámetros. Pues obviamente por el factor humedad, pues obviamente se disparan. La humedad, HS es humedad, RS es respiración del suelo, y pues obviamente en la época húmeda se disparan esos valores.
Y hablando de carbono de la biomasa microbiana y respiración del suelo, regenerativo contra continuo, en las diferentes épocas, podemos ver que regenerativo pues, sigue siendo mayor, no importa la época. O sea época seca, el regenerativo te genera más microorganismos. Sea húmeda, pues obviamente se incrementa la diferencia. Entonces eso también es algo que nos sorprendió. Muchas veces decimos, pues sí, es que en la época húmeda que hay lluvia, pues todos los microorganismos van a estar trabajando. Pero en la época seca, que no hay lluvia, haces manejo regenerativo y sigues estimulando la actividad microbiana. Y eso es captura de carbono. Y bueno, hablando de efectos individuales del pastoreo y sobre la calidad y productividad del pasto, del forraje, que es lo que le interesa al ganadero. El ganadero te va a decir, oye, está muy padre que me digas que el suelo y el nitrógeno y la densidad aparente, pero ¿y mi pasto qué? ¿Cuánto van a comer mis animales? Pues también se demostró que el manejo regenerativo produce más kilogramos de materia seca por metro cuadrado. O sea, ¿eso cómo lo traduces? Más alimento para los animales. Y eso el ganadero lo interpreta como que no tiene que ir a comprar pastura. Se va a ahorrar dinero el ganadero si hace manejos regenerativos. Va a producir su propio alimento. Entonces, pues es otro beneficio. Esto, digo, un poquito es un tema técnico, relación de fibras, FDN contra FDA, o sea, qué tantas fibras son más digeribles para el ganado. Aquí podemos ver que cuando la relación es menor, quiere decir que es más digerible la pastura para el ganado. Entonces, no solamente estás produciendo más pasto, estás produciendo alimento de mejor calidad para tu ganado, más digerible. Contenido de energía, aquí nos dio muy parecido, o sea, no hay muchas diferencias. Significativamente sí hay diferencias, por eso ven las letritas arriba diferentes, A, B, C, D, quiere decir que son diferentes estadísticamente. Entonces, también se produce más energía en el regenerativo que en el continuo. Pues, y eso es alimento de mejor calidad para tu ganado, para el ganado del productor. Y el más relevante, proteína. Se comprobó que el pastoreo regenerativo incrementa el contenido de proteína en el pasto. ¿Y por qué digo que es el más relevante? Porque el nutriente limitante en las pasturas es la proteína. Cuando el ganadero tiene que gastar para darle de comer a su ganado, a sus animales, tiene que ir a comprar soya, tiene que ir a comprar canola, que son compuestos proteicos. Entonces, aquí estás produciendo más pastura y estás produciendo el nutriente que más dinero le cuesta al ganadero. Entonces, ya hablamos de todos los beneficios ecosistémicos y ahora estamos hablando del beneficio productivo, económico para el ganadero. Entonces, no hay, o sea, no hay duda de que estos manejos son sustentables porque cumplen las tres conceptos. Ambientalmente amigables, económicamente viables y socialmente beneficiosos. Entonces, aquí sí podemos hablar de sustentabilidad. Y ya por último, este es el NMDS, esta es la ordenación. Esta gráfica lo que nos muestra es cómo se ordenan los sitios. En rojito podemos ver los diferentes sitios de estudio y esos colorcitos, esos polígonos nos están representando cómo se agruparon. Y lo interesante aquí es que los regenerativos todos se agruparon a mi mano derecha y las variables que influyeron en esa agrupación fueron las biológicas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Con manejo regenerativo, tú vas a estimular la actividad microbiológica y esa actividad microbiológica, al verse estimulada, mejora todos los procesos ecosistémicos. De mi lado izquierdo, vemos los continuos, todos los sitios de manejo continuo, y ahí se agrupó las heces, el contenido de heces. ¿Qué quiere decir eso? Donde hay mucho contenido de heces, no hay actividad microbiológica. Y si no hay actividad microbiológica, no hay ciclaje de nutrientes y no hay los ciclos ecosistémicos. Entonces, esta ordenación es muy gráfica para interpretar toda la serie de datos y números que ahorita les fui mostrando. Y pues aquí está el último análisis, el que les mencionaba, el SIMPER, que es el de porcentajes de similitud y la contribución a esa ordenación. Y podemos ver que la variable primera es la respiración del suelo con una contribución del 17.9%, seguida por las heces, la cantidad de heces y el carbono de la biomasa microbiana. Entonces, esas tres variables que son relacionadas con la actividad biológica me están diciendo que el manejo regenerativo contribuye a estos procesos biológicos. Entonces,
pues seguimos demostrando lo que ya se estaba planteando. Y bueno, ya para pues, terminar, las conclusiones o lo que concluimos de este primer estudio es que la salud del suelo es determinada por la interacción de los 3 factores evaluados. Eso es lo primero, o sea, en estos procesos no hay una sola cosa, ¿no? Son multifactoriales. Obviamente el ganado tiene mucho que ver, la ecorregión y la época del año. El manejo ganadero y la ecorregión inciden directamente en los parámetros orgánicos del suelo y la tasa de almacenamiento de carbono. O sea, ahí sí podemos decir, ahora sí, con toda certeza, científicamente probado, que el manejo ganadero puede ayudar a capturar carbono o, en caso contrario, es el que provoca la emisión de gases de efecto invernadero. La productividad del potrero se ve influenciada por el manejo ganadero y la época del año. Y por último, la gran conclusión, el manejo regenerativo muestra los mejores parámetros de salud del suelo y la productividad. Entonces, eso es pues lo que les quisiera mostrar o es con lo que quisiera concluir, que logramos demostrar científicamente que este tipo de manejos ganaderos en 3 ecorregiones diferentes, en 2 épocas del año diferentes, se logró comprobar que son manejos ganaderos sustentables y que son una herramienta que nos puede ayudar a revertir el cambio climático, la generación de gases de efecto invernadero. Y bueno, pues por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo me pregunto, una excelente investigación, resultados, pero ¿qué tanto llegan a los ganaderos? Que puedan influir, convencerlos, invitarlos a poder realizar la regeneración de todos estos tierras. Muchas gracias por la pregunta y me da gusto que me la haga, porque efectivamente ese es un cuestionamiento que yo tuve al iniciar mi proyecto de investigación, mi doctorado, este cuestionamiento de bajar la ciencia a realmente quien la necesita, ¿no? O al productor en mi caso. Para mí siempre ha sido prioritario el extensionismo, o sea, el llevar la información realmente a la actividad productiva y estamos trabajando fuerte para que así sea. Hace unas semanas acabamos de tener el primer Congreso Internacional de Ganadería Sustentable en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hubo participación de alumnos, hubo participación de especialistas, pero sobre todo me es muy grato mencionarles que tuvimos una participación de arriba de 300 ganaderos. Fueron invitados obviamente por la Unión Ganadera Regional de Jalisco, es uno de nuestros aliados, es con quien me he acercado y ya van 3 talleres y 2 conferencias que imparto con ganaderos de este mismo tema. También he ido a Chihuahua a una asociación que se llama Manejo Regenerativo de Ranchos. Es una asociación formada por ganaderos, en el cual agremia alrededor de 200 a 280, si mal no me equivoco el número, ahí es fluctuante, de ganaderos. Y también ya les presentamos estos datos. Y hubo mucho interés por parte de ellos, tanto que varios me han dicho, oiga, médico, véngase a mi rancho y mídame a mí el carbono, mídame a mí mi sueldo, dígame cómo estoy. Obviamente es un trabajo arduo, no es tan fácil la logística, pero ahí vamos, o sea, sí lo estamos bajando a los ganaderos. Ese es mi interés principal, no que se quede en un journal o en una tesis y que se pierda el conocimiento, sino que realmente esta información y sobre todo qué alternativas tiene el ganadero. Claro, que no se quede con el científico nada más. Exactamente. Sino, bueno, de las 3 regiones, ahora sí mi curiosidad, ¿cuál sería o qué ganaderos acudieron más de cuál de las 3 regiones? Aquí, bueno, el estudio, no sé si lo mencioné, creo que no. Bueno, acudieron al estudio, o sea, ¿se fueron evaluados o no, que acudieron interesados en okay, poder lograr eso, la regeneración, fueron de Tepa, de Tlajomulco, de Limón, ¿de dónde? De Limón, bueno, de la zona de Autlán y todos los municipios aledaños, es la Sierra de Amula, si mal no me equivoco, como está categorizada. ¿Por qué? Porque esa región, el Limón como tal, como un municipio, ya está categorizado por la CONAFOR y ganó el Premio Nacional Forestal hace unos años por ser un municipio agroecológico. Entonces ya tienen una filosofía de producir con ciertos toques hacia la sustentabilidad. Entonces ellos ya están interesados per se, ahora están buscando la información. Entonces de ahí fue donde ¿Cómo hacerlo? Cómo hacerlo.
De ahí fue donde la mayoría de ellos, pues sí, el mayor porcentaje acudió. La zona altos de Jalisco, yo lo veo como una gran oportunidad porque hay muchísimos ganaderos, es una zona muy productiva, Lechero, mucho lechero, es una zona con mucha fuerza económica, pero son un poquito más renuentes ahí, todavía no quieren dejar un poquito estas actividades de producción intensiva. ¿Por qué? Porque obviamente económicamente pudiesen ser más rentables, ahí es cuestionable, habría que debatirlo, pero ellos justifican que a mayor productividad, mayor intensidad de la producción, más dinero les genera, que es cuestionable, digo, ahí podemos entrar en un debate complejo, pero pues creo que por ahí va la razón del por qué ellos todavía no migran a este tipo de manejos. Y a mí que me interesa mucho el área metropolitana de Guadalajara, ¿qué hacen? O si participan los de Tlajomulco. Poco, realmente es que también no hay muchos, o sea, en número de ganaderos, pues ya realmente en la zona metropolitana, pues ya no hay muchos, ya no quedan muchos ganaderos. Nosotros lo hicimos en Tlajomulco porque tuvimos la facilidad del rancho. El rancho es el rancho escuela de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Entonces, pues tuvimos el acceso al rancho, ¿no? Que está en Tlajomulco. Pero la realidad es que ya hay pocos ranchos, pues aquí en esta zona, ya la urbe pues se los está ganando. Entonces ya más bien serían de la zona, digamos, aquí cercanas, pues serían de la zona Ciénega, un poquito, donde empieza pues Ocotlán, Poncitlán, toda esa parte, o acá para la zona de Acatlán de Juárez y toda esa zona, que es lo que está cerquitas, pero ya no es zona metropolitana. Exacto. Muy bien. Dolores. Pues a mí me parece un tema muy relevante la cuestión de la ganadería porque es uno de nuestros dilemas de la actualidad, ¿no? Que se habla precisamente de todas estas críticas al ganado, pues sí, no es la vaca, ¿verdad? No es que nosotros la consumimos, es que es parte de nuestra forma de sobrevivir en este mundo, de casi todas las sociedades, ¿verdad? Entonces, estas alternativas al menos nos dan una esperanza de que haya cambios más técnicos, porque los cambios culturales son muy lentos. Porque sí hablaba usted de esta cuestión de cómo dejar a tantas personas sin trabajo o cómo vamos a cambiar todo este tipo de, el consumo de la carne. Es difícil, es más, es viable hacer este tipo de cambios en la producción y también con sus asegúnes, porque ahora que mencionaba el tema de los altos, que están más renuentes y en regiones que parecen ser más vulnerables por la sequía, ¿no? Por ejemplo, el limón. Es muy interesante conocer todo este tipo de cosas que desde las ciencias sociales no nos acercamos tanto. Se me hace muy interesante. Y desde la parte, pues, de la, de lo ambiental y en relación con las áreas naturales protegidas, esa es una de las preguntas que quisiera hacer. ¿Cómo ve esta relación, aunque no es el lugar donde ustedes han hecho sus trabajos, sus estudios, pero cómo ve la relación entre la ganadería y las áreas protegidas? Porque el suelo es una parte muy importante de las áreas protegidas. Y hubo un elemento que mencionó también, la interacción con la fauna nativa. ¿Cómo se puede dar esto? O sea, ¿cómo es posible? A mí sí se me hace como muy increíble en algunos puntos. Pues creo, sí considero que lo que ha expuesto la ganadería regenerativa seguramente tiene todos estos elementos, ya lo han comprobado, pero en otros ámbitos que no son los ranchos propiamente, sino que son ahí precisamente donde sueltan los ganados y los dejan así 5 años, como dice usted, ahí es el problema, ¿no? Porque yo creo que también tendría el ganadero que invertir en personal, o sea, tiene que estar allí o tiene que estar ahí él mismo o a lo mejor encargados del ganado que estuviera haciendo la rotación en los ganados, haciendo precisamente el manejo, ¿no? Exactamente. Sí, digo, voy pues a dar respuesta o comentar, digamos, de atrás hacia adelante. Efectivamente, estos manejos, sí o sí tiene que haber pues un pastor o un ganadero, ¿no? O sea, alguien que esté haciendo las rotaciones.
También sí requieren más manejo. Más manejo me refiero a hacer el cálculo de la carga animal, o sea, cuántos animales puedes tener por cierta superficie, hacer la división de potreros, o sea, poner los postes, poner el hilo, todo eso, o sea, eso es más manejo. Una vez que el ganado se acostumbra al manejo, el ganado solo se mueve, o sea, se mueve en relación a como el ganadero le indique, ¿verdad? Pero ya no tiene que andar el ganadero a caballo y a soga y jalando a la vaca y tirándole el pial y todo eso. O sea, Hablamos de instinto. sí, claro, o sea, el ganado instintivamente va a buscar donde haya pastura. Sí, si tú lo tienes en un cuadrante, pensemos en 2000 metros cuadrados, tienes ahí todos tus animales, ellos están comiendo, ya se consumieron el forraje que hay ahí, les abres la puerta para que se brinquen a donde hay muchísimo más, el ganado solito, pues por instinto va a ir a buscar la pastura, no se va a quedar donde ya no haya. Pero claro, al principio lo tenemos que enseñar, lo tenemos que acostumbrar y tenemos que tener las divisiones y tenemos que tener a la persona que levante el hilo para que el ganado cruce. Ese es el manejo regenerativo realmente. Entonces, sí requiere más manejo, sí requiere dedicación del ganadero, capacitación del ganadero y pues el compromiso, o sea, realmente el compromiso, como le dije yo, o sea, que el ganadero realmente sea ganadero. Para mí el ganadero es el que está con el ganado. No, el ganadero para mí no es el que tiene vacas, se sube a su camioneta y se va del rancho y no ve las vacas en 15 días, en un mes. Pues, entonces, entonces no es ganadero. Tienes animales, que es diferente, ¿no? Pero el ganadero es el que está con el ganado. Diario es el que está con el ganado, que realmente sabe de su ganado. Ahora, contestando la primera pregunta en tema de las áreas naturales protegidas, concuerdo, las áreas naturales protegidas y la ganadería constantemente chocan, o sea, chocan en el sentido que pues es que el ganado, si suelto al ganado, pues va a comerse a las plantas y muchas veces son plantas que a lo mejor están en situación de protección o vulnerabilidad, o el ganado no respeta, o el ganado con sus pezuñas quiebra y generan daño, ¿no? A las áreas naturales protegidas. Hay una alternativa que se llama carne libre de deforestación. La carne libre de deforestación es producir silvopastorilmente, o sea, trabajar el sistema de pastoreo con la silvicultura, que es la producción de bosques, para no generar deforestación en las áreas naturales protegidas. Entonces, ese es un paso más todavía adelante de la regeneración. O sea, es parte de la regeneración, pero es una vertiente, digamos, es una arista. Eso es relativamente, o sea, eso es muy nuevo, tendrá 2 años. Todavía no hay estudios científicos que lo demuestren, así como este, por ejemplo, pero hacia allá vamos. O sea, yo estoy muy interesado en empezar a evaluar esos modelos de manejo y realmente respetar las áreas naturales protegidas, comprobar que puede haber una coexistencia entre el ganado, la fauna nativa, la flora nativa, sin la degradación. Sé que es un reto porque las variables se van a incrementar muchísimo, hay muchas cosas que se tienen que medir para poder llegar a esas conclusiones, pero mi hipótesis es que sí nos va a dar un resultado favorable. Obviamente hay áreas naturales protegidas, pues en las cuales no debe haber intervención humana, ¿no? O sea, hay estas, pues esas deben de respetar. O sea, hay áreas en las que ni el humano puede construir una casa, no puede haber, no debería, ¿verdad? O sea, no debe haber intervención humana. Pues esas áreas naturales deben de ser áreas naturales completamente libres, libres de la actividad humana, digámosle. Pero las áreas naturales que permiten cierto tipo de actividad humana o presencia del ser humano, que muchas veces esas actividades pues, son la producción primaria, agrícola o ganadera, esas son las que son interesantes de estudio de este tipo de metodologías de ganado, de carne libre de deforestación. Ese serían el objeto de estudio. Muchas gracias. Pues ojalá que llegue a más ganaderos, porque si bien los ganaderos están utilizando sus terrenos, su propiedad privada, en general, en las gráficas de producción, pues sí somos como la región del mundo Latinoamérica que más produce, pero si la cambiamos al consumo,
¿quiénes son los que más consumen? Entonces, los que están, nosotros estamos también transfiriendo, o sea, están ganando los ganaderos, pero también estamos, la población en general está perdiendo. Entonces, están ganando a costa de la pérdida de recursos naturales, digamos, si lo consideramos como un patrimonio natural. Sí. Entonces, sí hace mucha falta esta conciencia, esta apertura para que los ganaderos entiendan que también pueden ganar desde esta forma de la ganadería regenerativa. Exactamente. Y pues los felicito y... No, pero yo tengo otra duda. A ver. Sí, está, apelamos a la conciencia de los ganaderos. Muy bien. Pero esos programas de carne de libre de deforestación, no tiene o no han participado las autoridades para poder tal vez reglamentar y ayudar, si no es de buena voluntad, a una coacción de gobierno, por decirlo de alguna forma. ¿Han participado los gobiernos o no? Sí han participado, no hay una regulación propiamente. Han participado en brindar los espacios de discusión, de acercar a los diferentes entes, pero realmente ha sido una iniciativa pues de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, es uno de los actores principales, de una organización que se llama FONOR, CONAFOR un poquito ayudado también, SEMADET y SADER como organismos reguladores, pero no hay ahorita una normatividad, o sea, no hay una norma que indique que carne producida de esta forma, que, etcétera, etcétera. Y lo más importante, realmente el valor de esa carne, el valor económico, el valor comercial, no hay, o sea, no hay un valor agregado todavía. O sea, el consumidor todavía no valoriza ese tipo de carne. Sí. Entonces, mientras no se le dé el valor por el consumidor, pues el ganadero puede aguantar un rato haciéndolo, pero cuando no llega ese beneficio económico, lamentablemente, pues él puede decir, migro otra vez a lo otro, porque hice mucho esfuerzo, le puse dedicación, le hice caso al experto, pero el mercado, el consumidor... Negocios son negocios. Exactamente, sí. El mercado, el consumidor no me valorizó. Claro. Entonces, yo creo que aquí estamos todos subidos en el mismo barco. El ganadero tiene que hacer su parte de hacer las cosas mejor, más sustentables, pero también nosotros como consumidores tenemos que ayudar al ganadero y ser conscientes y valorizar ese tipo de productos. Sí. O sea, yo sé que la economía pues no es favorable en muchos aspectos, hay diferentes situaciones sociales, pero si podemos dar ese extra para apoyar a ese tipo de productos, creo que vale la pena. Creo que al final, como usted decía ahorita, vamos a fomentar que esos recursos naturales que estábamos perdiendo o seguimos perdiendo, se queden en el país. O sea, si el ganadero hace su parte, todos nos vamos a ver beneficiados. Con esa captura de carbono, con esa producción de biomasa vegetal, con esa actividad microbiológica, los recursos naturales, aunque la carne se vaya a Estados Unidos o Japón o a Corea, los recursos naturales se quedan aquí, porque la actividad ganadera se está generando aquí. Sí. Y ahorita es lo que sí entiendo lo que usted comentaba. Producimos carne en estas producciones intensivas, gastamos y erosionamos nuestros suelos, y esa carne y esa economía se va a otro país, pues están yendo nuestros recursos naturales allá también. Y la sociedad aquí, cada vez tenemos menos recursos. Entonces, repito, estamos todos en el mismo barco. Si el ganadero lo hace bien y nosotros como consumidores, como población, le reconocemos ese esfuerzo como pues, contribuyéndole a su economía, comprando ese tipo de productos, pues él lo va a seguir haciendo y esos mismos recursos naturales se van a quedar con nosotros. Entonces, realmente no estamos comprando un kilo de carne. Estamos pagando por los recursos naturales que el ganadero produjo, cuidó y regeneró en nuestros suelos. El tema es que pues muchas veces no lo vemos de esa manera, no es demasiado complejo para analizarlo a tan profundidad. Sí. Pues muchas gracias, doctor. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, ya se nos hizo un poco tarde. Aquí veo que no tenemos preguntas, pero pues la transmisión se va a quedar ahí en el Facebook por un mes más o menos se queda y después en YouTube ahí se queda. Le agradecemos mucho su presencia
Ha sido muy enriquecedor el trabajo que nos han compartido. No sé, doctora Betty, No, si pues tienes darle algo. las gracias y pues como tú has señalado, ha sido muy enriquecedor y pues, esperemos que muchos de nuestra audiencia lo sigan viendo, precisamente para todos ir conocimiento Así y es. convicción de que todos debemos de participar. Así es. Muchas gracias. Y compartir. Muchas gracias. Muchas Y gracias. pues bueno, voy a despedir la transmisión agradeciendo a las personas que están aquí en la sala y también a quienes siguieron esta conferencia en las redes sociales del Colegio de Jalisco. Y agradecemos a todos los equipos de logística del Colegio de Jalisco que hacen posible este evento, y así como el apoyo de las autoridades del Colegio de Jalisco también. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión del próximo mes. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.